¿Listo? Bueno, me dice una pregunta, ¿cuándo sucedería por qué la necesidad de usar un motor en continuo? Y en este caso también en alterna. ¿Cuál sería una explicación lógica o una explicación más o menos aproximada a esta pregunta? Una respuesta aproximada, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Qué En, opinan, jóvenes? en ¿Ya motores de empezó? corriente continua o corriente directa se clasifican por la forma de conexión de su bobina inductora o inducida. Ya. Tenemos esos motores como motores de excitación independiente, motores en serie, motores en derivación, motores compound. Ya, está bien. Otra respuesta es, usted sería Wilmer Torres, está bien, también una opción sería esto, ¿no? Costo y beneficio. A ver, ¿quién me dijo, quién estaba hablando hace ratito, por favor? ¿Su nombre? Su nombre, por favor, quien estaba respondiéndome. Cabero, Ah, Cabero. Gutiérrez. Gutiérrez. Ya. No era Cabero, yo le conozco la voz de Cabero. Gutiérrez. Ya, bien, entonces, bien el tema de sí, también otra opción sería vía costo-beneficio, no tanto así, pero ya vamos a tomarlo así de referencia. Bien, vamos a una explicación. Está bien lo que como ya hace rato estás explicando, de la teoría, un poco de la parte de cómo funciona un motor. Ya, generalmente un motor en continua, de acuerdo, se usa de acuerdo al proceso, ya, de acuerdo al tipo de proceso que se va a realizar. Por ejemplo, un motor en continua, más que todo equipos que requieren tipo de tensiones que usen varios de frecuencia o una tensión constante o más precisas. Realmente se usan motores en DC cuando se requiere procesos constantes y precisos, ¿ya? Donde no haya alteraciones, ¿ya? Por decir, cuando empieza a girar un motor cuando empieza a girar, a ver un motor en DC, cuando empieza a girar energiza, va a empezar suavemente, o sea, quiere decir que va a empezar como un proceso común y corriente, lentamente o rápidamente, depende cómo sea su configuración y su alimentación. En cambio, una alterna no va a dar ese tipo de respuesta. La alterna, cuando quiera funcionar, digamos que esta sea en AC, ¿qué va a pasar en alterna? Una vez que ustedes lo energicen, lo que va a hacer es primeramente 5 de 3 hasta 7 veces su potencia nominal, o sea, su rendimiento. Quiere decir que va a zapatear esto. Se va a levantar un rato, va a zapatear y recién se va a estabilizar. ¿Ya? Esa es su gran desventaja con respecto a uno al otro. Esto sería más que todo el AC para procesos más rutinarios en general, donde no requieran precisión en un trabajo específico. Por ejemplo, para embalar, por eso, para lo que es embolsado, para lo que es cortes, para lo que es llenado de un producto específico. Por ejemplo, los que hacen sachet, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, hay uno que se llama timonier, por ejemplo, equipos allá en Pilandina, hay uno que se llama timonier. Todos procesos se regulaban con lo que es un variador frecuencia. Y también había motores en corriente continua y requerían mucha precisión para hacer cortes, para cortar lo que son las bolsas de leche en polvo, leche de pil, los sachets de chiquichop. En general, esos necesitaban ser precisos, un peso específico, por decir 250 ml. Podía pasarse unos 2, 3, 5 ml de tolerancia o menos, más o menos, pero no podría ser ni tanto 70, 300, ni idea. Entonces, para regular esas precisiones se quieren procesos donde se regule con varias frecuencias o bien con corriente continua, ya, equipo más específico. En cambio, una alterna no haría eso. Bien, aquí hay otro ejemplo. Bueno, aquí está. Hay motores también que son independientes de excitación, hay motores en serie, derivación, bueno, lo que como yo hace rato estaba mencionando, que son otro tipo de motores ya de acuerdo al proceso que se requiere. Pero para eso vamos a investigar. Quiero que para ustedes, a modo de mañana, me abriguen qué es un motor de excitación independiente, qué es un motor en serie
cuándo es un motor de derivación o motor Shunt, o cuándo es un motor Shunt. Ya esto me van a investigar para el día de mañana y me van a dar un ejemplo ya. Entonces se va por puntaje, por si acaso, individual. ¿Ya? Vamos conociendo motorcitos. Y también me hacen la diferencia aplicaciones en DC y en AC. Motores o motor en DC. Quiero que me muestren aplicaciones, o sea, procesos a los cuales más se usa un motor en DC. Y en AC, igual lo mismo. Motor en AC, igualmente aplicaciones, donde más se utiliza el motor en alterna, ¿ya? Esto entonces por puntaje, señores, ¿ya? Voy a sumarlos de forma individuales. Yo tengo aquí una listita donde voy aumentando ya sus puntajes referente a la participación. Igualmente, ustedes cuando me responden aquí, cuando estoy haciendo preguntas, me responden, yo veo el nombre y lo voy anotando, ¿ya? Y eso veo participación y ahí ven su nota por el final. Bien, bueno, aquí hay unos ejemplos de los motores que les mencioné, ¿ya? Pero ya usted, y les paso la diapositiva, si quieren, se basan sobre esto y aumenta un poquito más la investigación. ¿Ya? Sigamos. Bien, algunas aplicaciones, bueno, esto se lo dejo de tarea. Aquí están las aplicaciones, eso lo dejo de tarea. Tengo lo que son también los servomotores, ¿no? ¿Cuál sería la característica principal de un servomotor? Uno, que es de corriente continua, tiene capacidad para ubicarse en una posición específica dentro de un rango de operación. Además, lo bueno es que es estable ya. Esa es la característica de un motor en un servomotor, que se ubica así. Son bien tosco, por decir. Tienen mucho. Su gran ventaja es que puedo definir precisamente dónde va a ser, por ejemplo, equipo de corte. Ya, por ejemplo, esta puede ser para lo que son sachet, ¿cómo es? La que hacen aquí, todo que son bolsas ¿cómo es? Embolsadas en sachet. Productos en sachet puede ser una opción, un ejemplo. Otro puede ser, por ejemplo, los productos de otra aplicación que podemos hacer en servomotor. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, el encoder, ¿no? Un encoder igual podría tener un tipo de aplicación específica con esto, ¿no? Y los motores que se ocupan para los portones automáticos. Esos motores son motores con reducción, con reductores son. Tienen un reductor. Más que un motor por decir, en continuo. Es un motor monofásico. Es un motor monofásico también que podría ser trifásico. Pero para que funcione como tal, como esté funcionando, es un motor que tiene un reductor. ¿Ya? O sea, el motor va a girar rápido, pero sus engranes van a hacer posible que gire lentamente, como lo hace un portón, abrir y cierre. Eso tenemos que ver, porque no es un motor que tiene arreglos, no es un motor, un servomotor ya para eso, no daría. Está acoplado con una pieza grande que es un reductor, o motor reductor, le dicen eso. ¿Ya? Digamos, bueno, aquí hay parte de un servomotor, ¿no? Aquí tengo específicamente, miren, este es un motor reductor. Algo así tiene el portón, por si acaso. Este es el motor y este es el reductor. Toda esta parte intermedia tiene una corona, tiene sus engranes, y de acuerdo al engrane, a los pasos que tiene el engrane, define la velocidad. Ya sea lenta, 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 o ya sea intermedia su velocidad. Ya eso es lo que ayuda. Y lo bueno que aquí, este reductor ayuda a que este motor no se esfuerce o no se fuerce para que su eje o demás, el funcionamiento de este motor no sea, funcione mal, por decir en otras palabras. Funcione porque no va a exigir tanto al motor, porque el motor va a girar como debe girar, lentamente o rápidamente, como de acuerdo a cómo sea su velocidad y potencia. El reductor va a ayudar a hacer esa operación. Por ejemplo, este motor chiquito, tranquilamente podría abrir, por decir, un motor gigante, grande. ¿Y quién lo va a abrir? El motor reductor gira eso. El motor reductor, por ayuda con los grandes, ayudaría a que se mueva ese portón grande. Entonces, ese es, por ejemplo, el que más se usa en lo que son portones. Bien, este funcionamiento de un servomotor, de acuerdo a tiempos. Paso aquí nomás. Algunas aplicaciones también, ¿no? De algunos motores que son, por ejemplo, trabajo etiquetado, automatización de productos, alimenticios, cadena de producción de vehículos, como en los brazos, ¿no? Por ejemplo, aquí sí o sí hay servomotores. Todos estos son servomotores ya, porque controlan una posición específica para que este brazo robótico haga algo.
o sencillamente también hay otro equipo, otro brazo robótico que embala también productos, ¿no? Por ejemplo, antes aquí hay un brazo robótico, se tiene allá igualmente, ¿dónde? Antes usaba gente para cargar productos, para embolsar unas quiliadas, perdón, estas de quintal, ¿no? Por ejemplo, allá se exporta leche de quintal, y estos lo apilaban en grandes columnas, ¿ya? En pallets, y estos pallets ya se iban en camión y se lo exportaba. O sea, esta es leche, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Aquí había, por ejemplo, unas 5 personas haciendo esa operación y hacían cambios de turno. 5, 5, 5, porque trabaja 8 horas, ¿no? Imagínense, estamos contando con 15 personas. Aquí hay 15 personas en total que trabajan en los 3 horarios. Ahora, ¿cuál fue el punto? Una vez que se consiguió este equipo, chao personas, y él solito trabaja las 24 horas, sin quejarse, sin nada, o sea, no descansa. Te le meten un botoncito y ya te va a hacer todas las operaciones. Entonces, ese es el problema que ya estas 15 personas ya no supo dónde colocarse, ¿no? Ya son ayudas de otras áreas. Es la de ventaja y ventaja en cierta forma, ¿no? De ventaja que ya la gente que estaba en esta área, que tenía un trabajo seguro, ya no lo tiene, ¿no? ¿Y quién lo reemplazó? El robot, o un brazo robótico, ¿no? Esa es la consecuencia de la industrialización. Bueno, algunas ventajas también, ¿no? Lo bueno, la gran ventaja es que, uno, utiliza la energía necesaria, es la gran ventaja. El giro y su velocidad son controlados, ¿no? Más que todo el servomotor tiene mayor capacidad de sobrecarga debido a la posición, debido a que es como tiene mayor torque, en otras palabras, ¿ya? Mayor torque cuando ya tiene posición lenta, aparte que gira lentamente, ayuda a que su torque también sea mayor. Requiere menor mantenimiento, lógicamente, eso ya se dará de acuerdo al mantenimiento preventivo, ¿no? Así. Y bueno, y demás. Bueno, aquí hay otras características más que se habían considerar, ¿no? Tiene buena capacidad de torque, hidráulicos y bueno, demás. Digamos acá. Esto ya serían los motores que ya es nuestra área, ¿no? Generalmente nos toca ver estos motores, porque los otros motores que son servos y demás, no lo van a desarmar ustedes. Casualmente, algunos quizás lo desarmen bien, pero tienen cosas especiales internas que hacen que sea un poquito más complicado hacer su mantenimiento. En cambio, estos motores en alterna es mucho más fácil. El que ya vimos al principio, ¿no? Cómo se desarma y arma. Estos son los motores que más vamos a encontrar en el mercado, ¿ya? Y que más habitualmente van a encontrar en una empresa instalada en cualquier posición. Aquí puede tener un engrane, una polea, un reductor, etc. Bien, entonces, ¿qué dice acá? Dice, se ha conseguido un rendimiento altísimo de hace más del 90% de motores instalados. Miren, aquí, bueno, abarca prácticamente la industria altísima. Hago aquí, esta parte un pequeño repaso de lo que es la velocidad síncrona, ¿no? Por ejemplo, si tengo un motor de 4 polos a 50 Hz, aquí me está dando un ejemplo, ¿no? De cómo funciona la operación que hicimos la otra vez, ¿no? Esta es la velocidad síncrona, ¿no? 120 por 50 por 6, 1000 Hz. O 120 por 60, esta es la frecuencia, ¿no? Estamos hablando de frecuencia. Y miren cómo me afecta. Cómo me afecta la frecuencia con respecto a una de otra, ¿no? La frecuencia. Esta es la cantidad de polos, por si acaso, número de polos que se usa en una instalación. Esto ya lo vimos, hicimos ejemplos. Aquí está una relación, ¿no? Por ejemplo, 60 Hz, 3600 revoluciones por minuto. Aquí, 3000 revoluciones, 3000 Hz. Altísimo, ¿no? 1800, 1500, 1200, 1000. Esta es la relación en Hz, ¿no? Una tablita básica, ¿no? De cómo funciona cuando se varía la frecuencia. Ahora, ¿ustedes creen que me afecta un motor que traiga de Brasil de 60 Hz, me dice ahí en su plaquita, y yo lo instale aquí? ¿Creen que va a trabajar bien? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? Me compré un motor de Brasil. Sé que hay motores también de Brasil que vienen con 50 Hz, pero casualmente había el último motor, 60 Hz, y lo compré. ¿En qué me afectará aquí? ¿Cuál sería la No, de porque aquí es hasta, Es de hasta 110. 50. ¿Cómo? El de 60 Hz es con corriente de 110.
¿Cuánto? En la tensión. Sí. ¿Sí? Aquí también podría aumentar con 230. Aquí igual podría aumentar con 230. ¿Ya? ¿Cómo se lo adaptaría básicamente? ¿Cómo se lo adaptaría? ¿Mm? ¿Cuál sería la forma más fácil de adaptar un motor de 60 Hz a 50? La forma más fácil y rápida. Con variador de frecuencia. Muy bien, Cabero. Con un variador de frecuencia, etc. Cabero. Ya Oscar, Adrián y Cabero, está bueno. Ya están interviniendo. ¿Ya? Ya, entonces, esa sería una forma más fácil de adaptar. Pero no es ideal que trabaje un motor de 60 con una tensión de 50 Hz, porque prácticamente no trabajaría bien. Esto, ni bien empezaría a trabajar, en poco tiempo se dañaría. No funcionaría bien, ¿ya? Porque no está trabajando en su frecuencia que está configurada para trabajar, ¿ya? Mira, a pesar que este trabaja con 3600, este con 3000, entonces debe ser de acuerdo a su frecuencia. Entonces, cuando yo pido un motor, debo tener la frecuencia del país donde ustedes se encuentren, saber sus características de tensión del motor, ¿no? Esto es importante, entonces. Mañana vamos a ver el tema de normas de motores y van a ver ahí cómo identificar también motores, de acuerdo al tipo de norma. Bueno, esto es deslizamiento, ya vimos también en su momento. ¿Qué es deslizamiento? Era una diferencia, ¿no? Una diferencia, la S, esa diferencia, ¿qué hacía? Que me reste, ¿no? Al principal, ¿se acuerdan? Había un deslizamiento que era del 0.5% de tolerancia, o sea, de deslizamiento. Si yo tenía si yo tenía, por ejemplo, por otra parte, tenía un motor de 1500 RPM, si tengo un motor de 1500 RPM, con el deslizamiento, este motor no va a ser 1500, sino va a ser 1475 o 65 RPM, ya no 1500. Esa resta es una resta de deslizamiento, ¿no? Es el momento en que el motor empieza a girar. Esa, como decir, la parte mecánica me está afectando esta parte, ¿ya? Para el momento de deslizamiento. Lógicamente, la parte eléctrica me va a dar este rendimiento, pero la mecánica no me va a dar el mismo rendimiento. Aparte que aquí tengo que considerar el rendimiento, no la velocidad, ¿no? Estaba metiendo mal. El rendimiento, potencia mecánica con respecto a la potencia eléctrica. Aquí está lo que vimos también en su momento, ¿no? Ahí está el rendimiento. NS menos la velocidad. ¿Qué era NS? Velocidad síncrona, ¿no? De funcionamiento del motor. Una pregunta. Si el motor, si yo alimento, si no habría un desfase entre las tres tensiones, ¿el motor gira o no gira? Si no habría un desfase. Solo zumbaría, ¿no? Sí, si no habría, muy bien, William Torres. Si no habría un desfase, el motor no gira, zumbaría. Eso es lo que pasaría aquí. Muy bien, Sí. Wilmer y Pablo están bien. Entonces, Cristian, profe. así es, Wilmer, se trabaría en una única posición. Muy bien. Wilmer Torres, Oscar y Pablo. Profe, yo respondí. Está bien, no lo escucho muy bien. ¿Podría acercar un poquito su micrófono para escucharlo mejor, por favor? No lo escucho muy bien. ¿Cuál es su apellido de usted? Y acá. A ver. Ya, Cristian Saldías. Muy bien, bien Saldías. Ya, sigamos entonces. Bueno, ya aquí hay un ejemplito, ¿no? De cómo sería el deslizamiento, ¿no? Este de 1000, por ejemplo, sería 100 su deslizamiento, ¿no? Sigamos. Bien, otra pregunta. ¿Qué velocidad nominal?
¿A qué sería velocidad nominal? Estamos hablando de un motor, ¿no? Al número de revoluciones por minuto, profe. Ya es su velocidad. Ya, la cual está determinada por el funcionamiento del motor, ¿no es así? Sí. Ah, ¿no? Muy bien, excelente, está bien. Entonces sería la velocidad nominal. Sí, está determinada por la velocidad de deslizamiento del motor y la velocidad de RPM, muy bien. Esa sería la velocidad nominal del motor, ¿ya? Entonces, esa la determina prácticamente el fabricante, ¿no? De acuerdo a sus cálculos o de acuerdo a cómo lo ha desarrollado el equipo. Entonces, eso ya está inmerso está en su plaquita. Todo lo que está en la plaquita, sea corriente, voltaje, frecuencia, es su nominal del motor, del equipo, o de cualquier artefacto, igualmente sería su nominal, ¿ya? Esa nominal me indica que el fabricante lo ha dispuesto así, que es su valor de referencia con la cual trabaja, ¿ya? Entonces, eso tenga que tenerlo muy en cuenta. Es un valor de referencia, cómo trabaja el equipo. Bueno, esto ya lo vimos en lo que es la velocidad, frecuencia. Bueno, y los otros que son motores monofásicos, ¿no? Estos son los motores monofásicos ya. Entonces, únicamente trabaja con una fase y un neutro. Y la gran ventaja que tiene que para que funcione esto, tiene que tener un arrancador. Y hablamos hace rato que el arrancador, ¿qué hace? Que genere un desfase y ese impulso hace que la bobina de trabajo pueda excitar a la bobina de arranque pueda excitar a la bobina de trabajo y esta pueda girar. Esa es su característica del monofásico, ¿no? Para poder cambiar la configuración, tengo que cambiar también la configuración del capacitor, en qué posición o en qué posición va a encontrarse, ¿no? Para que este trabaje como, para que invierta el giro. Eso es otro tema. Bueno, este sería aquí. Este es un motor, el motor trifásico, ya hablamos de esto. Ventajas. ¿Cuál sería la ventaja de un motor trifásico? Que no requiere ningún tipo de componente adicional para trabajar. Ustedes lo energizan, trifásica, lógicamente que teniendo la nominal correspondiente, los datos de la nominal correspondiente, y va a trabajar. Otro, que tengo también su rendimiento. Ahorita vamos a ver ejemplos, ejercicios de rendimiento. ¿Ya? Es importante el tema del rendimiento de un motor. Un motor nunca rinde al 100%, es imposible. ¿Cuál sería el problema? ¿Quién me puede decir? Un motor nunca rinde al 100%. ¿Cuál sería el problema? No, no sería eso. Otra cosa. Tal vez en cierta parte, Lisandro, ¿no? Pero no un motor, la alimentación no puede fallar, digamos, es importante que tenga atención constante, pero hay otro que perjudica eso. ¿Cuál sería el problema aquí para que un motor no rinda al 100%? Independientemente de la tensión, ¿no? Ya, para que un motor no pueda girar al 100%, a ver cómo nos cuesta más. Eh, no precisamente. Es el acople mecánico, es la parte mecánica. No es lo mismo que el rendimiento, la potencia útil. Es la parte mecánica, el acople, el, el, el roce que va a existir ahí, como esté instalado. La potencia, por decir, les va a dar a ustedes por decir, los 20 kilovatios que requiere, va a dar. El problema va a ser cómo esté ese motor adaptado, si va a estar bien acoplado, alineado, en buena posición, no hay donde esté instalado, no haya vibración. Entonces, todos esos detalles va a perjudicar al motor que rinda un 100%. Entonces, del 100% va a ser un 90, 80, 75%, ¿no? Eso va a ser su rendimiento. Y aparte de esto, le va a afectar que su vida útil de trabajo, quiere decir que el rodamiento se va a deteriorar más rápido. ¿Qué tal si está en una base que está pésima, mal, vibra todo el tiempo? Entonces, ese rodamiento en poco tiempo se va a fregar, porque basta que empiece a rozar una parte que se dañe. Entonces, va a haber un desgaste más rápido de las bolas del rodamiento y se va a fregar. Entonces, son consideraciones que tienen más que todo por el rendimiento de la parte de mecánica.
Quizá un poco sí la parte de tensión, ¿no? De alimentación, pero sabemos que si no se alimenta, si la tensión eléctrica falla de un motor, el motor va a rendir igual hasta cierto punto, pero la tensión es importante que esté constante. Ya, eso no puede fallar ni un equipo. Vamos a considerar en cierta forma eso, Lisandro. Estamos allá. Está bien, en tema de tensión podría ser, ¿no? Porque trabaja también falla, pero no me afectaría el rendimiento, por si acaso. El rendimiento me afecta la parte de acople mecánico. ¿Ya? Bien, máquinas que puedan trabajar con dos tensiones de corriente. Ahí, bueno, esta parte son, hay lo que son el tipo de instalación, ¿no? Máquinas que pueden dar con 200 y 230 voltios. Este es trifásico, este es monofásico, se refiere a eso. Y control de velocidad electrónica ya sabemos que es el VDF, variable frecuencia. Bien, bueno, ya hemos visto parte del motor, que tiene su inducido, bueno, tiene su inductor rotor, también se llama jaula de ardilla debido a la forma que tiene, ¿no? Este ya no hemos visto en su momento. Y vamos a ver, estas bombas son bombas centrífugas, ¿ya? Esto ya son motobombas también. También puede ser considerado como motobombas. Hay otro grupo de motores que se llaman motobombas, donde ya tienen otro tipo de configuración, otro tipo de adaptación, donde van a intervenir lo que son retenes y demás, ¿no? También el tema de ventilador, las características del motor. Vamos a pasar rápido esta parte, que ya es más que todo características del motor. Quiero ir a los ejercicios en este caso. Estas son las configuraciones, cómo se adapta un motor, qué tipo de instalación va a tener, trifásica, monofásica, frecuencia de trabajo, tensión de alimentación, potencia del motor, etcétera, etcétera, ¿no? Y el factor de potencia que lo voy a corregir, que voy a corregir ese factor de potencia, ¿sí? Y aquí, bueno, esta parte ya vimos, lo que es rendimiento. Bueno, y también es importante saber cómo se va a ir, digamos, un motor. Por ejemplo, si han asistido a una conferencia del tema de motores o han visto motores, un motor no se puede usar, se puede comprar cualquier motor. Se tiene que decir al que te va a proveer el motor de acuerdo a qué tipo de aplicación va a ser ese motor, qué tipo de proceso sería, si va a estar en instalación vertical, horizontal, o ya va a estar, no sé, subterráneo, o va a estar a un área donde está lleno de polvo. Entonces hay que especificar para que se instale. Si no, ese motor no le va a durar nada. No, eso indica aquí. Y bueno, el tema de mantenimiento del motor de jaula de ardilla prácticamente es bajo costo, bajo mantenimiento, fácil de adquirir, a diferencia de los otros. El motor en DC, los motores síncronos, motores de paso a paso que vimos hace rato, o cero motores, mejor dicho, cero motores, tienen mayor costo. ¿Ya? Por eso tienen, por ser precisos, su mantenimiento es más alto. Y no lo hace cualquier persona, sino son personas especializadas en el área. ¿Ya? O la empresa misma que ya tiene la función como lo ha proveído, lo provee el equipo que le hace mantenimiento. Y por cuanto también tiene su costo. Estas normas lo vamos a ver mañana. Ya todas estas normas lo vamos a ver mañana. Red, blanco y todo eso. Esta parte lo vamos a ver mañana, ¿ya? Lo vamos a ir a la parte de ejemplos, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo. Para terminar con esto. Por ejemplo, tengo aquí un motor. Mira, aquí estamos viendo el tema de rendimiento, ¿ya? Vamos a ver el rendimiento. Un motor tiene una potencia útil de 10 caballos por hora. Vamos a ver notando esa parte. Una potencia útil. Entonces sería, potencia útil, estamos refiriendo a la potencia eléctrica, ¿no es así? Entonces, potencia es igual a 10 CV. Ya. Un rendimiento del 60%. ¿No? 60%. El mismo está conectado a una diferencia potencial con el voltaje. 220 voltios. ¿No? 220 voltios, que me ayudan a hacer más rápido la tarea esta. Ahorita vamos a hacer rápido. Calcular la intensidad que lo atraviesa. Bien, ¿cómo podría hacer esto? Quiero encontrar la intensidad que lo atraviesa con este rendimiento. Ya, Homero. Dice, un motor tiene una potencia útil. ¿Ya? Entonces, este en 10 CV sería 10 por 736, porque yo sé que un CV es igual a 736.
tendría entonces una potencia de 7.360, ¿no es así? Watts de potencia, para empezar. Bien, esa es mi potencia del motor. ¿Qué sigue después? A ver. ¿Qué más hago ahí? Me escucho opiniones. Dividir por la tensión, ingeniero. Dividir por la tensión. ¿Cómo por la tensión? Por ejemplo, dice un motor, dice, tiene 10 caballos de vapor, ¿no? 10 caballos de vapor. Ese sería, y un rendimiento del 60%, ¿no? Así, a ver, vamos a escuchar. 6 caballos de vapor. 6 caballos. A ver, vamos a ver. Vamos a leer la pregunta otra vez. ¿Dónde está mi pregunta? Dice, voy a ver un poquito esto para arriba. Muy bien. Ya, dice entonces, tendría que convertir, en este caso, dice, el motor, hay que leer bien la pregunta, un motor tiene una potencia útil de 10 caballos de vapor y un rendimiento, o sea, esto de rendimiento sería los 10 caballos de vapor, sería rendimiento de 60%. Está conectado a una diferencia potencial, no sé si se entiende esta parte. Me refiero a que 10 caballos de vapor son 60%. Entonces, el 100%, ¿cuánto sería? Entonces sería lo siguiente. Si yo tengo aquí 10 caballos por, ¿verdad? 10 caballos por, ya. Es igual al 60%. No tengo caballo por. El 100%, ¿cuánto equivale? ¿Se acuerdan? A ver. Muy bien, Oscar, Adrián. Adrián. Muy bien, ya está Adrián. Entonces sería 16.6 CB. 16.6. ¿No? Regla de 3, ¿no? 16.6 CB. Este sería su potencia total, o sea, es la potencia total del equipo, del motor. Exponencia total del motor. Convirtiéndolo a watts, ¿cuánto equivaldría? 7.360. 7.36. ¿A cuánto equivale? 16 por 336. ¿A 12, cuánto equivale? ¿Ah? 12,26. 12, a ver. Ahí está. Ya, muy bien. 12.000, ¿cuánto dijo? 226, ¿no? Watts. A ver. Muy bien, muy bien. Ya. 12.217. Ya, muy bien, estimado, está buenísimo. Dato. Entonces voy a borrar esta parte. Ah, Presente ahí. Raymond. y veamos todo ahorita el señor que no está ahí. Céspedes, Oscar, ya. Bien. ¿Cuánto sería entonces la... Sigamos. Lo voy a silenciar ahorita, ¿ya? Voy a silenciar. Ahora sí. Sigamos. Esta sería la potencia, ¿ya? Ahora yo quiero corriente. Apenas tengo potencia. Yo quiero corriente. No llegó todavía ahí. Entonces, ¿qué haría yo acá? Potencia, la ley de Ohm, ¿no? O sea, ley de potencia. Potencia es igual a I por B. A ver. 55.57. A ver, vamos a ver Wilmer ahorita. Yo despejo corriente es igual a potencia sobre voltaje. Reemplazando esta expresión de 12.227 sobre 220 voltios, tendría una corriente de ¿cuánto? Voy a
sobre 220. 5,6. Muy bien, muy bien. Wilmer, muy bien, excelente, ya, muy bien. Entonces, esto es 55.57 amperes, ¿no? Entonces, esta es la corriente nominal del motor o corriente nominal del motor. Este es un nominal, por si acaso. Ok, el motor en su máxima potencia. Entonces ya es un nominal. Pero en sí está trabajando con 10 por 10, o sea, está trabajando al 60%. O sea, hay que encontrar la corriente en 10 CV con respecto a esto, ¿no? Diferente, ¿no? Ya sabemos cuánto es su potencia total del motor, su nominal del motor. Este es su nominal también, ¿no? Su nominal. Quiero saber al 60% cuando trabaja, entonces yo tenía que calcular con 10 CV, ¿no? Porque es donde trabaja, ¿no? Podría ser sus datos reales. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, está bien, estimado. Está bien, Wilmer y Céspedes, Javier Céspedes. Wilmer y Javier Céspedes. Está bueno. Ya. A ver, Jóvenes, le dejo esta de tarea. ¿Ya? Hasta mañana. Copiense una captura. Preguntas hasta aquí. ¿Tiene una pregunta aquí? Mañana vamos a hacer más ejemplos sobre esto. Y mañana sí no falten por nada porque vamos a ver ya el tema de impedancias. ¿La puede volver un ratito ¿Cómo? la otra diapositiva? ¿La puede volver un ratito? Claro, ahí está. Esta investigación, le dije, ¿no? De investigación cortita, me la pasan por favor al WhatsApp, ¿ya? Y su nombre completo. Lo de tareas completas, son con más puntaje, eso ya aparte ya. ¿Ya? Si es tarea con ejercicios, por ejemplo son ejercicios cortitos, eso me lo pasan a WhatsApp con su nombre completo, ¿ya? Nombre completo yo anoto ahí, voy anotando. Pero tareas así concretas. pasamos al privado entonces, hija. Sí, por favor, sí. Y las trabajos más grandes, con más puntos, porque estos puntajes son de 1 punto, 2 puntos, sí, son. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí entonces. Si no tienen preguntitas sobre algo más, no se olviden mañana a las 3 de la tarde. ¿Ya? Mañana a las 3 de la tarde voy a ver quiénes han. Vamos a ver tema de impedancias. Es importante mañana porque ya es una como dice, una clase clave, porque para entrar a lo que es el examen final, perdón, en el examen que vamos a dar el próximo viernes, perdón, vamos a dar un pequeño repaso. En sí, yo lo voy a hacer entre semanas ese repaso, no vamos a perder ni un día. Quiere decir que entre semanas vamos a repaso, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí, jóvenes, entonces, ¿ya? Hablamos mañana. Se cuidan, ya capturé ya a quienes vinieron. Bueno. Ya dije. Ya, bueno, se cuidan, ¿ya? Hasta luego, Inge, gracias. Mañana a las 3, jóvenes. Chao. Chao, chao. Mañana a las 3, chao, chao. Se cuidan. Chao.